Reporte Galáctica, último momento, información especial y noticias del día. Reporte Galáctica, data confiable y precisa para vos. Bueno, lindo momento para darle la bienvenida en este encuentro que estamos compartiendo con todos ustedes, queridos oyentes y televidentes de Galáctica Internacional en todo el planeta Tierra, a un hombre que conoce de números, él es contador, pero aparte tiene una gran trayectoria como actor y productor. Me refiero al querido Guillermo Willy Ruano, a quien le doy ya la bienvenida. ¿Cómo estás, Willy? Un gigante. ¿Y por qué no del universo, Pedro? Del universo, claro que No sí. solo Sí, del mundo, señor. del universo. Sí, señor. ¿Cómo andas, Willy, querido? Tanto tiempo que no hablamos, que no estamos en contacto. ¿Cómo va la vida? Bien, Pedrito, bien, Bueno, muchas gracias por preguntar. de salud bien, por lo menos, que eso es lo fundamental. Y a mi edad, cada día que pasa y estar Claro. respirando es un logro más. Ya es una gran cosa, ¿no? Después, Seguro, lo seguro, que nos Pedro. pasa a algunos, ¿viste? Después de infartarte, después de estresarte, después de tener que soportar todo lo que pasa en la Argenlandia de estos años, la verdad que somos Y es que somos este unos grandes héroes, ¿eh? Los este ciudadanos país argentinos somos grandes héroes, ¿o no? claro, claro, este país es invivible, Pedro, invivible. Nah, pero ¿cómo que nah, no me jodas, no es para tanto. Bueno, Bueno, sin entrar en detalle, ¿no? Pero la verdad claro. que ISPA que tenemos, ¿no? Que Argenlandia que hemos construido y Pero por Dios. permitido que se siga generando, ¿no? Eso es lo más llamativo, estimado Willy, ¿no? No, pero por eso digo que es invivible. Todos los días hay una historia nueva que va en contra nuestra, en contra Claro, del totalmente. argentino, de los que vivimos en este país. Ajá. Hoy son el paro de los, De los ¿cómo se llama? De los aviones, mañana, no sé, aviones. de la carretilla, Anteayer fue el pasado tema la vaca no quieren que la ordeñe, ¿viste? anteayer fue el tema de los jubilados y lo que pasó Lamentable. con el veto Ujú, terrible, ¿no? ujú. Bueno, y cada día tenemos una historia nueva. Sí, Vamos a ver qué nos depara este fin de semana. claro. Y sí, que por lo menos haya buen clima para poder respirar y oxigenar el alma y el espíritu, ¿no? Porque si no, ¿cómo hacemos para reponernos de esta gran cantidad de cachetazos constantes que estamos recibiendo, Willy? Y mirá, eso tendríamos que consultarlo con un psicólogo, un psiquiatra o tal vez con un médico. Sí, Pero yo lo hablo yo no te puedo bastante dar una seguido y me forma, dice que no no sabe te qué puedo dar respuesta una fórmula darme. para reponernos, Pedro. No, no Ujú, tengo una fórmula para reponernos. Sí, es mi estilo, vos sabés que es mi estilo el confrontar con la realidad. ajá, Y por eso en varias oportunidades yo ya te he expresado mi opinión de lo que es la sí, situación política, la situación económica, etcétera. claro. Y esto se ha ido empeorando, ¿no? Se ha ido encarajinando mal, producto de que realmente esta sociedad, nosotros los ciudadanos de la Argentina, no hemos aprendido la lección, no hemos tomado conciencia de los traspiés que venimos intentando atravesar y volvemos a cometer el mismo error, Guillermo. Mirá, yo hace tiempo dije y lo sigo sosteniendo que la situación invivible que nosotros tenemos es culpa nada más y nada menos que de nosotros Claro, mismos. y sí. Es- Somos Ujú, una sociedad individualista, ujú. una sociedad egoísta, cómoda, siempre el trabajo sucio lo tiene que hacer otro, yo nunca me voy a Ahí involucrar. está. Si me roza, trato de alejarme, ¿entendés? Ujú, Entonces, así no se construye un país. Un país claro. se construye con ganas, con deseo de mejorar, con hacerse responsables y esto no lo tenemos los argentinos. Ujú, Nosotros, hay un refrán, hay un dicho que dice, es muy bueno, sería muy bueno y buen negocio vender a un argentino por lo que él cree que vale y sí. no por lo que realmente vale. Ujú. Así que Yo he eso visto está todo dicho. casos como el tuyo, como un médico como Camburián, que termina ¿Mm? cansándose y se va. Hemos visto un gran bailarín argentino que también participa en política y se termina saturando y se va. La ¿Mm? gente sana no tiene lugar dentro del mundo perverso que tiene la camarilla política de la Argentina. Ajá. Ninguno ha sabido recomponer eso, ninguno ha oxigenado la política. Todo lo contrario, ¿viste? Inclusive hasta colegas nuestros que nosotros ¿Mm? confiábamos y creíamos cuando hablaban, cuando estaban de este lado del micrófono, como lo que estoy haciendo yo, que planteaban cosas, y hoy que están Sí. del otro lado, hacen todo lo contrario, se ofenden, se enojan y encima te bardean, ¿viste? O te mandan a operar. Claro, claro, Esto exacto. que tiene
vergonzosamente el Y no argentino. solo eso, y no solo eso. El fin de semana anterior, el fin de semana del 31 de agosto, yo participé de una reunión simple, una reunión común y habitual, no Ajá, política, sí, dentro del consorcio, lo sí, que es una reunión de consorcio. ajá, Eran cuatro mujeres sí. atacando las denuncias que yo, con pruebas, con elementos, hacía sobre la mala gestión de una administración que hace 5 años omite, qué sé yo, por ejemplo, ingresar cobranzas, Claro, bueno, inventa cifras que no existen, no sí, permite ver la documentación. Y eran cuatro mujeres. claro. Algo habitual esto que vos Pero decís, claro, entonces que pasa la en violencia todas de o la gran género. mayoría de las Perdón, Pedro, lo administradoras, que quería ¿no? redondear era Sí, que la violencia de género se ha instalado y no es claro. de los hombres a las mujeres solamente. Yo fui víctima de cuatro mujeres que no me dejaban hablar, que gritaban cuando yo hablaba y me obligaban a mí a levantar la voz. Entonces, estamos viviendo una situación desesperante, pero no Claro. solo en el bolsillo, estamos viviendo una situación desesperante ética y moralmente hablando. Ajá. Esa actitud de falta de comprensión y de diálogo, ¿no? De alguna manera. Sí, Yo te escucho, exacto, pero vos escuchás lo que yo te planteo porque tengo exacto. argumentos donde realmente se nota que hay cuestiones de estafa Mm, y de cosas que no están bien hechas, ¿no? Y esto que vos decís, con el tema, por ejemplo, de las administraciones de los consorcios, cada mm. vez se ha ido agravando mucho más porque también no hay ningún tipo de ordenamiento ni de control del propio Estado que vos fíjate, tiene un montón de instituciones al Pepe, pero en cosas elementales no quiere participar, porque de alguna manera parece que está avalando los hechos de corrupción, no permite esto, ¿no? La estafa Y y el sí, robo. mira, existe un registro público de administradores de consorcio, pero yo ya llevé una denuncia hace como 7, 8 años respecto de la administración anterior que Sí. había, Ujú. y vos tuviste novedades porque yo no las tuve, No, nadie. no las tuve. Llevé un Pero, legajo claro. armado como suele armar un profesional Ujú. en organización de empresas, con todos los elementos que hacían a la denuncia. Jamás me contestaron, jamás. Bueno, pero esto es claro, Willy. Vos fíjate que en la gran mayoría de los casos siempre hay alguno de los integrantes de la ¿Mm? comisión de los vecinos Sí, que está que entongado. está entongado, o sea, Sí, sí. arregla con el administrador, entonces él le facilita un servicio de una empresa amiga o de su propia empresa para el tema de seguridad, para el tema de limpieza, para los ascensores. Siempre hay un curro, ¿no? No hay claridad. Claro. Pero ¿qué pasa? Esos 4 o 5 tipos que ¿Mm? manejan el consorcio, ¿no? ¿Mm? Manejan prácticamente todo el edificio, son los dueños del edificio, ¿por qué? Porque hay una alta cantidad de vecinos que no participan en las reuniones, que no les importa. Por A eso veces, dije que la culpa es nuestra, por Pedro. supuesto, Vivimos como totalmente. vivimos por culpa nuestra. Ujú. Porque vos vas a una reunión de este tipo, de la que yo mencionaba, y no me quiero centrar en eso para no perder toda la entrevista hablando de eso, que es algo personal. Vas a una reunión donde hay 5 tipos que te bardean, como te acabo de contar, Claro, y hay 10 tipos que están conscientes de que los elementos que uno presenta son fehacientes, que las denuncias son correctas, porque además están los papeles que los tienen ellos sí, y no participan, ¿viste? claro. Tratan de que la cosa les resbale. Sí, no dicen nada, Entonces se vos callan la decís, boca. ¿yo para quién corno estoy luchando? Claro. Estoy luchando para todos, no para Ujú. mí. Exacto. ¿Eh? No hay toma Y de eso pasa en el conciencia, país. ¿no? Claro, Pasa no. en el país, Y sí, Pedro. y sí. Lamento decírtelo, pero pasa en el Ujú. país. Ahora, vos en algún momento intentaste meterte dentro del campo de la política. ¿Mm? Te embarraste, como me lo comentaste en forma privada y también al aire en su momento, y te Sí, diste cuenta que no podías lograr absolutamente nada, ah, es cierto. que es lo que le ha pasado a un montón de gente, ¿no? Que van ¿Mm? con mucho entusiasmo para decir, bueno, voy con alguna propuesta como para ver de revertir, de cambiar la cosa, como lo que Claro. planteó inclusive hoy por hoy el mismo hombre que tenemos en la Casa de Gobierno, nuestro mandatario, nuestro actual ¿Mm? presidente, Javier Gerardo Milei, que estuvo despotricando, yendo de un programa a otro, yendo de un reality a otro, hablando de la casta, puteando la casta, Sí, sí, insultando, absolutamente. maltratando, y hoy él hace lo mismo peor que Lo los mismo que anteriores. criticó, exactamente. Entonces, Mirá, ¿qué yo pasa con critiqué este mucho a pueblo? Milei. Critiqué mucho a Milei antes del balotaje, ¿no? Ajá, Había votado a Patricia Bullrich. Después del balotaje no había muchas opciones. O ujú, estabas del lado del peroncho kirchnerismo o estabas del lado de Milei. sí, Entonces, obviamente, volqué mi voto a Milei. lo quiso mucha Y gente. traté de apoyarlo, porque cuando leía que no tenía estructura para gobernar, porque no conocía gente, Ujú, le escribí a la Casa de Gobierno pidiéndole una entrevista para presentar mis antecedentes profesionales, sí, universitarios. ajá,
le escribí a Victoria Villarroel lo mismo, Sí. le escribí a alguien más, pero no me acuerdo en este momento. Seguro que te A mí no llamaron me 20 veces, nadie, ¿no? nadie ni siquiera me dio el ok, Claro, ¿eh? Es decir, claro. no nos interesa así. Sí. Pero bueno, a lo que voy es a otra cosa. Es un presidente, y yo en este momento lo cuestiono muchísimo, lo cuestionaba antes del balotaje y los Sí. vuelvo a cuestionar Ujú. ahora. Es un tipo que, a ver, si vos me querés decir que se está diferenciando del kirchnerismo, es egocéntrico, es Ujú. soberbio, Claro. es dictatorial en algunas cosas Ujú. como lo es Cristina, Claro. Más de la lo candidata mismo, que se más supone que o está peor de lo enfrentando. mismo, ¿no? Claro, claro. Ahora, decime, ¿qué pasa? ¿Nunca una verdulera? ¿Nunca una empleada bancaria? ¿Nunca una enfermera? ¿Siempre tiene que ser una actriz, una modelo, Mm. un alguien del espectáculo? ¿Qué les pasa? Claro, ¿Por qué no se dedican a gobernar, que es lo que este país necesita, carajo? exactamente. No, Porque, no a ver, necesitamos payasadas, necesitamos que los hechos se concreten y se le resuelvan los problemas que tiene muy graves la gente, ¿no? Los problemas que mira, tienen los yo jubilados, los tengo la problemas que suerte tienen de no ser un jubilado de la miles. mínima, gracias a que Ujú. dejé el espectáculo y me dediqué Sí, a mi profesión universitaria claro. trabajando en varias multinacionales. Ujú. Entonces yo no tengo en ese sentido carencias económicas, Sí. pero lo que hizo con los jubilados es una vergüenza. Ujú. Y es una vergüenza ¿por qué? Porque, a ver, yo te hago esta pregunta y se la hago a todos los que nos están escuchando y viendo. Sí. Si ustedes tienen un hijo que está de recién nacido, no sé, ponele hasta los 10 años, ¿dejarían de darles de comer para juntar esa plata que les privan a ellos para comprarse un auto 0 kilómetro último modelo y mostrarse en el barrio para que mostrar su Una persona grandeza? coherente no lo haría, ¿no? O sea, Bueno, mantendría rajatabla eso. es lo que Por este eso, hombre hace con los jubilados. claro. Porque, a ver, Sí. empezó con la historia ¿cómo se llama? El equilibrio fiscal, Sí. ¿sí? Ujú. De no tener déficit fiscal. Y vive vanagloriándose del superávit fiscal. Claro. El superávit fiscal, ¿para qué? Para que por el mundo vean que haciendo cagar de hambre a los jubilados, Ujú. y aumentando otras cosas, como por ejemplo son los sueldos de Adorni, del hermano de Adorni, el de Ujú. Karina y todos esos, Y incorporar. hay que mantener la pyme, que tiene una pyme ahí en Balcarce 50 en la Casa Rosada, de ciento y pico de 20 personas, su propia pyme. Está bien Bueno, llegar y a la este política tipo en esas Santiago condiciones. Caputo, ¿de qué Ahí va, corno ahí juega? va. ¿Eh? ¿De qué corno juega? Entonces, que a mí me vengan y me digan, mi ley es el futuro, está bien. Puede Claro, ser que fuera el futuro cuando decía lo que iba a hacer. sí. Que yo entiendo que el ajuste es necesario, pero Ujú. una cosa es el equilibrio fiscal y otra cosa es el superávit Ahí fiscal. está, Vos no claro. podés dejarle de comer darle de comer a tus hijos o atenderlos en Mm. enfermedad solamente para cambiar el auto y para Ujú. mostrarte en el mundo que sos. Además que él lo dice, ¿no? Que es el ídolo mundial Claro. o universal, Pero para no quedarnos en no el sé, mundo. él se la debe creer él solo, los chupamedia o Claro. alcahuete que tiene Yo alrededor, sé que porque vos lo... fijate que la gente del mismo Fondo Monetario Internacional ya le está cuestionando un montón de cosas. Y los inversores, ¿dónde están? Los Ujú. inversores son los mismos vivos de siempre que monopolizan, corporativizan los negociados de la Argentina, como viene pasando hace 50 años. No hay ninguna inversión genuina. El litio, ¿quién lo tiene? El petróleo, ¿quién lo maneja? La minería, Ujú. ¿quién lo maneja? Las riquezas agroindustriales, ¿quiénes la manejan? Las mismas corporaciones. Cambian las caras, pero en el fondo son los mismos los que están detrás de este juego. No Entonces es solo más eso, mentira, Pedro. es más de lo mismo, ¿no? No solo eso, Pedro. Explícame al hijo promovido por el presidente. Eva, Explícamelo a Scioli en el gobierno. Eva. Explícamelo a Cuño Libarona en el Claro. gobierno. Hay Explícamelo. que mirar todo Bueno, color naranja, color de esperanza, como dicen muchos de estos pavotes que están a ahí ver. lamiéndole, ¿viste? Las Este medias. gobierno pasó de ser un gobierno, Sí, el gobierno anterior era un gobierno peroncho kirchnerista, claro. ¿no? Berreta y Este este gobierno es va un camino a león eso. kirchnerista. Claro, este va camino a ser más Claro. berreta que el anterior, ¿no? Pero Porque por no supuesto. A reforma ver, lo que hay que reformar de fondo, ¿no? O sea, no hay un replanteo, digamos, de la economía y de lo social, ni hablar de lo que es la cuestión educativa, la cuestión en materia de salubridad, el ordenamiento de la justicia y lo que son los controles que deben existir dentro de un Estado de Derecho en un país republicano y democrático como dicen claro. que es la Argentina, pero que en el fondo deja muchas cosas que desear, ¿no? Mirá, yo sé que en este momento muchos fanáticos mileístas, como hay fanáticos
Seguro. macristas, Deben y estar como hay puteando. fanáticos kirchneristas, estarán criticando lo que yo digo, pero les voy a aclarar. Yo soy gorila del año 50 en adelante en que nací. Ajá. Y soy gorila y a mucha honra lo voy a seguir siendo, Ujú. porque tengo muy claro lo que pasó en este país y lo Seguro. que puede llegar a pasar. Ujú. Ahora, eso sí, que no me vengan con esta historia de que el equilibrio fiscal, que si nosotros le damos a los jubilados, porque ¿sabés qué? Claro. Cuando a mí me convocaban en una empresa Sí. para gerenciar un Ujú. área, y me decían, tenemos problemas, por ejemplo, con el presupuesto, no tenemos presupuesto. Sí. Yo iba a solucionar un problema, pero no a poner mis condiciones. Es decir, yo iba a decir, bueno, mire, pero yo trabajo de lunes a martes, nada más Ujú. de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Entonces, que suba un tipo que se postula para presidente y me diga, mirá, lo que agarramos era una basura. Sí, ya lo sé que era una basura, pero vos te Lógico. propusiste. Se Exacto. suponía que vos tenías experiencia, Ujú. pero no tienen experiencia en gestión. Claro. ¿Sabés por qué no tienen experiencia en gestión, Pedro? Porque no son barreros como hemos sido muchos de Para nosotros que nada. Para teníamos que nada. agarrar una papa caliente y Claro. pelarla. Son Ujú. tipos que han sido consultores toda la vida. Y un Exacto. consultor llega a una empresa y te dice, bueno, mira, en el área de expedición tenés que hacer Claro. esto. Y cuando vos mirás la instructivo, dice que tenés que tener 5 empleados. Sí. Y vos Pero le no decís, tiene pero nada que ver escúchame, con yo la tengo... realidad, Willy, eso tampoco, ¿no? Claro, por eso, yo tengo Son, dos. Bueno, son tenés que arreglar, vendehumos. Son tenés que vendehumos. arreglarte. Son Claro. humo. Claro. A ver, Pedro, Mm. de Alfonsín para acá, empezá a pensar cuántos presidentes han sido abogados y cuántos no. Uno Claro. solo no fue abogado, Mm. Macri. Claro. Y los que fueron abogados no tienen ninguna experiencia en gestión. Ese es el Exacto. problema de este país. Ujú. Ponemos a la gente equivocada en el lugar erróneo. Tal O cual. sea, un abogado Ujú. que no tiene ninguna experiencia en gestión, porque nunca tuvo ni siquiera, como te dije, pelar una papa caliente, Claro. no puede ser un tipo. Y un economista es un tipo que puede manejar muy bien los conceptos teóricos, pero a mí Ujú. no me interesa que venga con el libro, me interesa que venga con la práctica, con la experiencia, con las soluciones. Milei no las tiene, como no las Para tuvieron nada. todos los otros abogados Claro. que tuvieron la presidencia antes. Lamentablemente es Eso. así. Y que aparte vivieron durante 50 años del Estado. O sea, tomaron de la teta del Estado permanentemente. O sea, el caso concretamente de Alberto Ángel Fernández, desde la etapa de la vuelta de la democracia, ya ingresa a la política con Alfonsín y termina como presidente. Y en el medio hay un montón de anormalidades, de hechos de corrupción que son perfectamente detectables, que recién salen a la luz ahora porque se peleó con la Fabiola, ¿viste? Claro, claro que sí. Entonces, acá tenemos un problema grave donde el pueblo no interpreta realmente el trasfondo de toda esta problemática de la hambruna que provocan determinados personajes con sus Ujú. propias camarillas en detrimento de la propia población, llevando a Claro. esta situación de hambruna y de decadencia absoluta que tenemos. Ahora, bien y claramente lo decías vos recién, que te vas a encontrar con cientos de miles de troles, de estos idiotas que son, viste, panqueques camaleónicos, como los mismos políticos que van de un lado para otro, que creen o que tienen la ilusión que estos tipos le van a resolver el problema, pero no se dan cuenta que los vienen usando hace 5 décadas, ¿no? Mintiéndoles, engrupiéndolos y llevándolo cada vez un poco a un nivel mayor de miseria. Le dan algo momentáneamente y después le terminan dando una patada en el trasero, como siempre ha pasado en esta Argenlandia que vivimos. Mira, Pedro, te voy a hacer una analogía con mi trabajo en el espectáculo. A ver, Cuando se prenden las luces de las cámaras, sí. todo el mundo se cree que es Robert De Niro. Ujú. Cuando un tipo sube a presidente sin tener la capacidad, se cree que es el salvador del mundo. Claro, Demostrámelo, claro. demostrámelo. ¿Entendés? Porque este tipo, a ver, yo no puedo además tener un presidente que sea un tipo grosero, mal hablado, prepotente, amenazador. Yo quiero un estadista en la casa de gobierno, Tal un cual. tipo que sepa Ujú, cómo negociar políticamente, cómo ujú, mostrarse en el mundo y que sepa cómo gestionar. Pero Milei no lo sabe. ¿Y sabes qué es ujú. lo peor? Que todos estos incapaces no solo no lo saben, sino que tampoco aceptan la ayuda. Ese es el grave ¿Entendés? problema. Ese es el otro grave y tremendo problema, estimado Willy. Porque uno de alguna manera intentó siempre, por lo menos desde nuestro lado, al Ujú. tener una visión distinta de lo que pasa y de lo que sufre la gente, porque Sí. vos imaginate como te pasó a vos seguramente en tu vida actoral, a nosotros que Ujú. estamos en contacto permanente en la calle, viendo los hechos y los acontecimientos, vamos teniendo información y hablamos con uno, con otro, entonces uno como que se va formando una idea de lo que es la problemática real que tiene el país. Muchas veces,
lo voy a confesar públicamente, a muchos presidentes, inclusive al propio doctor Alfonsín, que era un gallego tosudo, cuando uno tenía oportunidad de entrevistarlo, yo particularmente siendo muy joven se lo decía, mire, doctor, pasa esto y lo otro. Bueno, pibe, lo que pasa es que hay que tener más tiempo, decía él, pero por lo menos escuchaba, se calentaba o por ahí se enojaba y te contestaba de una manera no tan simpática, pero escuchaba lo que le decían. Estos últimos mandatarios nunca han escuchado nada. Y como uno no es un lambeculo ni chupamedia de ellos, sino que le lleva o le acerca carpetas, información o inquietudes de organismos, de ONG, de fundaciones que vienen trabajando hace 50 años y que conocen los temas, muchas veces, viste, te llaman y te dicen, che, ¿por qué no tenés alguna manera de hacer llegar la carpeta? Bueno, dámela, vos la mandás a un ministerio. ¿Vos te pensás que responden? Pero yo no mando inquietudes o propuestas para cuestiones personales mías, sino para que organizaciones o gente que tiene proyectos y planteos tenga un acceso, reciban ese material, lo evalúen, porque están autofinanciados, tampoco le dan pelota. Entonces vos te das cuenta que son una manga de turros hipócritas que no les interesa trabajar para la gente, lo que les interesa es ver cómo arman sus negociados, cómo siguen cagando a la gente, cómo le siguen metiendo la pata arriba de la cabeza para que estén cada vez más empobrecidos. Estamos de acuerdo, Pedro, totalmente. Esa es la hipocresía violenta que uno ve, que ejercen, ¿no? Sí, totalmente. Y por otro lado, te reitero, si estos tipos, cualquier presidente, este inclusive, y todos para atrás, todos los que quieran, y los ministros y los funcionarios que están en el entorno de la élite, tuvieran menos soberbia, más patriotismo, y de alguna manera pidieran ayuda, seguramente mucha gente, mira, te voy a comentar algo. Tendrían Algo la que escuché ayuda, en estos días. tendrían la ayuda y podrían adecuarse y reformular y salirse de esta tremenda cantidad de macanas que cometen. Algo te quiero comentar que en estos días estuve escuchando y que yo lo vengo diciendo hace rato, ¿no? Uh-huh. Y es referido a los honorarios que cobran cada uno de ellos. ¿No hubiera sido un buen ejemplo? Y esto lo propuse yo en un programa de gobierno que le mandé en su momento copia a Patricia Bullrich, Uh-huh. y a López Murphy. Sí. Ninguno de los dos me lo respondió, Claro. ni por bien ni por mal. Uh-huh. Digo, ¿no sería un buen ejemplo asumir el cargo y de alguna manera decir, bueno, desde mí va a partir el ejemplo de la austeridad, así que un presidente como yo no va a ganar más de 10 jubilaciones mínimas? Uh-huh. Más de 10 jubilaciones mínimas por mes no va a ganar. Claro. Y no hay otras cositas como gastos reservados ni nada, porque yo vengo a laburar acá. No vengo a comer como comía Alberto Fernández, que yo, jamón serrano, etcétera, etcétera. Uh-huh. Eso por un lado, ¿no? Uh-huh. Digo, y en el caso de los jubilados específicamente es una mentira del gobierno el hecho de que se van a pagar los juicios, porque los que se van a pagar son los que tienen sentencia firme, que de 300.000 son 90.000 nada más. Claro. Y el resto, todos los otros que tienen juicio, yo en mi caso tengo juicio ganado hace 1 año y medio, ANSES los apela y te los bloquea para pagar, ¿entendés? No y la justicia, que es el elemento crucial acá, porque todo esto no pudiera hacerse si una justicia fuera eficiente, no mira a lo que tiene que mirar, o sea, al equilibrio de la balanza. Mira para ver dónde están los billetes. Así es. Y nada más. Siempre digo que un país que no cuida a sus viejos no tiene historia, que no tiene pasado. Un país que no cuida la seguridad y la salud no tiene presente. Un país que no cuida la educación no tiene futuro. Pero un país que no tiene justicia no tiene pasado, no tiene presente, ni va a tener futuro. Vacío y eso totalmente. es la Argentina hoy. Uh-huh. Es muy duro y muy triste porque realmente a nosotros, yo siempre lo vengo diciendo últimamente, nos encantaría dar otro incentivo, tener realmente esperanzas concretas de que esto se puede modificar, pero mientras sigamos manteniendo los ciudadanos, sosteniendo este sistema, es imposible que podamos aspirar a ser el día de mañana un Japón. Hacer un país digno de ser vivido, hacer un país que respete, como vos decías, a nuestros mayores. Pero ¿cómo querés ser Japón, Pedro? ¿Cómo vas a querer ser Japón, Pedro?
si en este país el activo más importante que tiene es despreciado desde que tiene 48 años y Claro, 45 años. O sea, en este país la experiencia y la capacitación de la gente mayor claro. Son es tiradas a la caca. basura, claro. Es caca, es tirada y Una tirada a la despreciada basura, totalmente. claro. Entonces digo, hubo un INADI que se suponía que evitaba la discriminación. ¿Cuándo el Sí. INADI puso que en los avisos no tiene que haber referencia de edad, sino de Claro. capacitación? Nunca, jamás. Nunca, Claro, jamás, jamás. Entonces, claro, nos damos el lujo en este país de despreciar uno de los más activos que tenemos, claro. más atractivos Ujú, activos que tenemos. claro. Y este gobierno, como hicieron los gobiernos anteriores, no solo está haciendo eso, sino que hasta más está apostando a Claro. la Sí, muerte de profundiza, esa ¿no? gente Lo para ver lleva, si no evitamos claro, pagarle lo que le debemos lo de lleva a un jubilación. nivel mayor Porque de gravedad, ¿no? O sea, te hace el planteo de los viejos meados, ¿no? Que si vos no ¿eh? estás de acuerdo o haces alguna crítica, sos un viejo meado, ¿no? No hay un respeto ni permiten justamente demostrarle a las nuevas generaciones que realmente hay una valorización de lo que es el trabajo, el estudio, el respeto, la capacitación. Sí, Todo lo sí, así es. contrario. Acá estos muchachos le dan envergadura, te hablan de héroes mostrando el delito, mostrando el delito con el narcotráfico asociado, la viveza criolla, la estafa, el embaucamiento, ¿no? El armado de las quintitas. Es muy complejo, es muy duro y doloroso este tipo de cuestiones que tenemos en la Argentina por la falta de conciencia de nosotros mismos, de los ciudadanos que permitimos esto, ¿no? Absolutamente. Por eso dije, empezamos esta charla y yo te dije que la culpa de lo que pasa no es de los gobiernos que transitan la Casa Rosada, es nuestra porque elegimos mal. Mm. Cuando nos damos cuenta que elegimos más, mal, permitimos que la cosa siga así. ¿Entendés? Ahora, te llevo a otro tema que también a mí me impactó, para cerrar y agradecerte como siempre tu buena onda y gentileza, ¿no? Gracias. Desde el mundo actoral, ¿no? El mundo del espectáculo, Sí. muchos se han acoplado a los pensamientos para respaldar a algunos de estos caudillos vergonzosos que hemos tenido en los últimos años en esta Argenlandia decadente, como digo yo, ¿Mm? ¿no? En esta Sí. república bananera que hemos conformado los propios argentinos, la cual no ha podido dilucidar un plan, un organigrama de trabajo que nos lleve a un futuro digno. ¿Cómo se entiende esto que muchos personajes, actores, figuras reconocidas ¿Mm? avalen y acompañen estos procesos, como por ejemplo lo que pasó ahora en las últimas horas? Te doy un caso, por ejemplo, hubo varios, pero Susana Jiménez dice, bueno, yo el fin de semana no tenía para sacar mi programa, un programa de merda, como siempre hace, con boludismo, con puterío, berreta, como pasa en la televisión argentina en los últimos años. No, pero no lo voy a hacer porque va a hablar el presidente. ¿No es una manera de autopublicitar un accionar de manipulación política, de alguna manera distorsionando la realidad y tratando de Mirá, empañar las Mira, desprolijidades que yo hay? creo que todos seamos actores, contadores, verduleros, no sé, cirujanos, Ujú. todos tenemos derecho a tener una opinión política Sí, y a lógico. promover esa opinión política como yo estoy Ujú. haciendo por ahí en este momento, ¿no? Sí. Ujú. Entonces, entiendo que lo de Susana se debió a que es un tema de rating. Ella piensa que uno al otro le va a perjudicar en el rating, entonces ya esperará Sí, un momento más propicio sí. para su salida. Ujú. Y el canal que significa pesos, ¿no? No Sí. significa otra cosa. No es Ujú. cultura, ya los canales no son No, no, no cultura, son arte, no son creatividad. tampoco los canales de la familia, son los De canales Tinelli, de contra Tinelli la para familia, acá, ¿no? de Tinelli para acá, los canales son joda, Claro, negocios, la sí, burla al televidente, etcétera, etcétera. sí. Ujú. Entonces, no puedo yo decir por qué Susana lo hace, pero Ujú. considero que ella tiene derecho a tener su opinión política. Está Ahora, bien, claro. distinto es el otro caso. Distinto es el caso de los actores y actrices Ujú. que politizaron su vida usando su imagen. Mirá, cuando yo estaba en el espectáculo jamás quise emitir una opinión política, porque no Ujú. consideraba justo y válido y respetuoso para el Sí. televidente Ujú. que por una relación, digamos, afectiva con mi persona a través de la pantalla, porque le gustaba lo que hacía o se entretenía, se viera condicionado a pensar de una manera como pensaba yo y no como debía pensar él por su propio criterio. Entonces Claro. nunca hablé de política en ese sentido, Ujú. estando en los medios. Ajá.
Pero, ¿qué pasa? El gordo Porcel decía muy bien, y pensar que por esto nos pagan, decía el gordo. Claro. O Sí, sea, sí. ¿qué quería decir el gordo? Quería decir muy sencillo. Nos divertimos, venimos a trabajar, nos pagan y nos divertimos, y por esto nos pagan. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos estás arriba de un escenario, frente a una pantalla de televisión o de una cámara de cine, Ujú. vos estás de alguna manera ejerciendo algo que te, además de ser tuyo, te encanta, te gusta, te entretiene, te hace divertir y hace divertir a los Claro. demás o entretener a Y los encima demás. ganas dinero, bueno, está todo. Entonces, Cierra el... entonces, Claro. ¿qué pasa? Como la vida del artista es tan efímera y tan inconstante, el que no tiene posibilidades de tener principios éticos y morales, trata de agarrarse a lo que puede Ujú. para poder seguir adelante. Y en este caso se han involucrado muchos con la política, aún a sabiendas que lo que dicen es a veces contradictorio con lo que dijeron antes. Claro, Un es Echarri, increíble. por ejemplo. Claro, justo te lo iba a comentar. Es una manera también de destruir la imagen, ¿no? Personal y profesional que ha tenido con su trayectoria de tanto tiempo, de tantos años, ¿no? Mirá, cuando yo estaba en el espectáculo había colegas, actores, que tenían un negocio, un kiosco, un comercio, Ujú. vendían cacerolas o vajilla por su Sí. cuenta, Ujú. porque tenían muy claro que a futuro, si la historia artística se cortaba, iban a tener que salir a pedir limosna. Bueno, por eso yo también en su momento dije, bueno, voy a estudiar una carrera universitaria y Claro. me voy a dedicar a eso para tener Ujú. un futuro un poquito mejor y Lógico. más seguro, no tan Ujú. inconstante. Entonces, los que no lo hicieron, los que solamente tienen la posibilidad, con mayor o menor calidad, porque no voy a hablar de calidad actoral ni Sí, sí. interpretativa, Ujú. de subir a un escenario y hacer algo digno, No tienen otra esos alternativa. necesitan, Claro, de alguna eso, manera, ver dónde lamentablemente. rascan una olla, aunque no sea la de ellos, Es así. para comer. Claro, eso también es por la falta de un programa de cultura adecuado, ¿no? Que pueda contener Claro. justamente y avalar el desarrollo justamente cultural de un país que lamentablemente tampoco nunca se hizo. Te mando un gran abrazo, Willy. Gracias como A vos, siempre Pedro. y estamos en contacto en cualquier momento tocando los temas de la actualidad de nuestro país y del mundo. Pásalo lindo. Gracias por tu entrevista y saludos a todos tus Un oyentes. gran abrazo. Cariño muy grande. Guillermo Willy Ruano, aquí en Galáctica Internacional, hablando con absoluta y total transparencia. Nos vemos. Gracias.